Bueno, a ver. Acá viene lo que yo les comentaba de el concepto de coordinación y el concepto de sincronización, ¿sí? Que son dos conceptos que están asociados, pero que no son lo mismo, ¿sí? El concepto más general es el de coordinación, ¿sí? La coordinación, a ver, tiene que ver con cómo cooperan los procesos, ¿sí? Los procesos, los componentes de nuestro sistema distribuido son procesos en general, con todas las variaciones que vimos en la unidad que es justo de procesos, ¿no? Que por ahí puede ser un hilo o no, pero en general son procesos, ¿sí? Entonces, nuestros componentes, nuestras entidades en nuestro sistema distribuido que se comunican son procesos. ¿Cómo mantenemos la cooperación? ¿Cómo cooperan estos procesos? Bueno, una parte de la coordinación, ¿sí? De la cooperación, tiene que ver con el esquema de nombres que usan. Es decir, aunque parezca raro, el esquema de nombres tiene que ver con cómo nombran las cosas, ¿sí? ¿Qué distintos nombres pueden tener las entidades que manejan? Ponerse de acuerdo en ese esquema de nombres es fundamental porque, aunque parezca mentira, eso contribuye mucho a la coordinación, ¿sí? Esto, de alguna manera, está relacionado con lo que le estamos pidiendo para el lunes próximo, ¿sí? Si bien no es específicamente por una cuestión de espacio de nombres, pero tiene que ver con la coordinación, que son las interfaces, ¿sí? Así que tiene que ver con eso. Por eso quería arrancar con esto. Igualmente, es que el sistema de nombres, específicamente lo que es sistema de nombres, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, es como para que vean que la coordinación en general involucra cuestiones relacionadas con la sincronización, con la cooperación en sí, con el esquema de nombres, ¿sí? Son todos elementos que hacen a la coordinación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las formas en las cuales nos ponemos de acuerdo con cómo compartimos recursos, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y la sincronización tiene que ver con cuándo esos recursos están disponibles o no, ¿sí? Y estas transparencias apuntan más al lado de la sincronización, ¿sí? Vamos a la 3. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la importancia de la sincronización para nosotros en el mundo de los sistemas distribuidos? ¿Sí? La sincronización es importante porque lo que más nos interesa a nosotros es el orden en el que ocurren eventos, ¿sí? Más que sincronización, podría llamarse ordenamiento de eventos. O sea, más importante la mayoría de las veces que tener un reloj que nos dé el tiempo, digamos, absoluto, más importante que eso es en realidad saber si dos eventos ocurrieron en un orden o qué evento ocurrió antes del otro, ¿sí? Esto es más importante todavía. Esto es quizás fundamental, si no existe la posibilidad de definir un ordenamiento de eventos, y hay muchísimas tareas que en un sistema distribuido no se pueden hacer, ¿sí? Como les decía, sincronización y coordinación son dos fenómenos relacionados, ¿sí? Y la sincronización tiene que ver básicamente con la ordenación de eventos. En particular, lo que nosotros queremos asegurar es que ocurran situaciones donde, por ejemplo, haya un proceso, que necesite de que otro termine para completar su operación, ¿sí? O sea, tenemos un cierto orden de precedencia, entonces necesitamos que un proceso espere a otro, ¿sí? Esto es sincronización, ¿sí? Es una situación típica en sistemas distribuidos, ¿sí? Esto, a ver, no representa para ustedes ninguna novedad porque cuando uno programa en un sistema centralizado, como tradicionalmente se enseña a programar, este orden de precedencia ocurre muchas veces. Ocurre en la matemática. Muchas veces hay operaciones que hay que hacer primero para después hacer otras, ¿sí? La sincronía, ¿sí? Cuando tiene que ver con datos, ¿sí? O sincronización de datos, apunta a otro tipo de problema,
¿sí? Cuando yo digo que dos conjuntos de datos están sincronizados, en realidad lo que quiero decir es que dos conjuntos de datos son iguales o son los mismos, ¿sí? En ese sentido se usa también el concepto de sincronía en los sistemas distribuidos. No está relacionado con el tiempo, sino está relacionado con los elementos que lo constituyen al conjunto de datos, ¿sí? Obviamente en el tiempo, en el transcurso del tiempo hay, digamos, modificación en el conjunto de datos, pero cuando uno habla de sincronización acá no está hablando en base de lo que ocurre en el tiempo, sino en que los datos en los dos conjuntos sean iguales. Están sincronizados, es que son iguales, ¿sí? En resumen, ¿sí? El objetivo de la coordinación en general tiene que ver con las interacciones y las dependencias que existen entre las distintas cosas, las distintas actividades que hace nuestro sistema distribuido, ¿sí? Si lo tomamos así, que es como la mayoría de los autores lo toman, lo que podemos decir es que de alguna manera la coordinación encapsula la sincronización. O sea, la tarea de coordinación es más amplia y la sincronización está incluida dentro de la tarea de coordinación, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. A ver, cuando uno habla de sincronización, lo primero que piensa es en la sincronización del reloj, ¿sí? Entonces, cuando uno dice clock, tiende a pensar que ese clock es el reloj del tiempo, de lo que se llama reloj de tiempo real, ¿sí? Real time clock, ¿sí? ¿Por qué una computadora necesita que los eventos estén sincronizados con un reloj de tiempo real? No con el clock, digamos, el clock de cuarzo de frecuencia, sino un reloj de tiempo real. Porque muchas de las tareas involucran un ordenamiento y el ordenamiento está en función de ese tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tarea típica que es la compilación de un archivo, ¿sí? La compilación muchas veces se hace en función de si el fuente es más nuevo que el objeto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el reloj de la máquina está mal, puede ocurrir que tengamos un fuente más viejo o un fuente más nuevo que el código objeto creado, ¿sí? Entonces, esto significa que eso dispare que tenga que volverse a compilar o no, ¿sí? O la fecha de compilación también es una referencia a una versión de un determinado programa, ¿sí? Entonces, si yo tengo problemas con el reloj, puede ocurrir que tenga un archivo cuya fecha de compilación sea en el futuro. Y esto es claramente imposible, ¿sí? No puedo haber compilado, no puedo tener un archivo que fue compilado en el futuro, ¿sí? Viola las leyes de la causalidad temporal, digamos, ¿sí? Por eso es que es necesario que nuestra máquina tenga un reloj de tiempo real que no genere inconsistencias, ¿sí? Y básicamente siempre vaya para adelante. No puede ser que el reloj en algún momento vaya para atrás, ¿sí? Es decir, ¿podemos nosotros como usuarios cambiar la fecha del reloj de la máquina y llevarla hacia atrás? Sí, por supuesto que podemos, pero eso puede generar problemas como el que yo les describía recién, ¿sí? Estos problemas, dependiendo del caso, pueden ser muy graves, ¿sí? O sea, con reloj no se juega. Con reloj de los servidores no se juega, ¿sí? ¿Esto se entiende bien lo que quiero decir? Sí. Por eso Sí, es sí. necesario, sí, por eso es necesario tener una referencia que funcione bien. Hoy en día esto está bastante resuelto. ¿Por qué? Porque en general los equipos que usamos, ¿sí? En particular los servidores, tienen un sistema, un protocolo para sincronizar su reloj, que es el protocolo NTP, que ustedes ya lo estuvieron chumeando en la práctica, ¿sí? Corríjanme si no es cierto. Sí, estaba en la guía. Perfecto. Bueno, seguimos. Vamos a las 6.
Pero eso nos obliga a entender un poco cómo funcionan estos relojes físicos, los relojes de tiempo real que tienen las computadoras, ¿sí? ¿Cómo funciona el reloj que tiene una computadora? Bueno, en realidad el reloj que tiene la computadora no es un reloj, es un cronómetro, ¿sí? Es un cronómetro que depende de un clock de cristal, ¿sí? Estos clocks de cristales, ¿qué características tienen? Que oscilan con una frecuencia conocida. Entonces, yo le doy electricidad, el cristal oscila. Y eso me genera una frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es instalar un registro y un contador. Y ese registro y ese contador que salten cada cierta cantidad de oscilaciones. Entonces yo sé, voy a poner un ejemplo que no es así, pero supónganse que yo sé que oscila 60 veces por segundo. 60 veces por minuto, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cada vez que salte el contador asociado, o sea, yo voy contando las oscilaciones, cuando salten 60 es que pasó un segundo. De esa manera puedo medir el tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Cómo funciona? ¿No lo habían visto nunca? Yo lo asumo que por ahí ya lo habían visto, pero por ahí si no. ¿Sí? Yo no lo había visto nunca. ¿No lo habían visto? ¿No? No, yo tampoco. Bueno, porque el sistema operativo tiene justamente una interrupción que es la que hace saltar el reloj. ¿Sí? Entonces, esta interrupción, que en realidad se puede programar, justamente depende de ese componente electrónico. ¿Sí? Entonces, el reloj, ¿cómo funciona? Funciona cambiándose cada vez que salta la interrupción esta del sistema operativo. Cada vez que salta la interrupción, por ejemplo, vamos por un ejemplo, se agrega un segundo al reloj. ¿Sí? Y de esa manera puedo mantener una noción del tiempo. ¿Sí? Una forma de medir el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Esto qué hice yo? Por las dudas también en esta transparencia lo expliqué bastante, así si después cuando lo lean lo tienen directamente en la transparencia. Digamos. Por eso la transparencia tiene tanto texto, ¿no? ¿Pero me siguen con esto? Sí, pero sería entonces el reloj de cada equipo digo, cada Sí, uno sí, por supuesto. por eso estar sincronizado. Sí, sí, es correcto lo que vos decís. Esto es el reloj que tiene cada máquina, ¿sí? Cada computadora. Está bien. Digo, Bien. esta es la manera que una computadora mantiene su reloj, su tiempo local, ¿sí? Perfecto. Digamos, Gracias. esta es la referencia que ustedes cuando tradicionalmente se programa es la referencia que se usa, ¿sí? El reloj local. Todo lo que están, digamos, todas las referencias a tiempo locales de la máquina se basan de alguna manera en este reloj, ¿sí? O sea, hay una sincronización local en la máquina, en el sistema operativo, por la referencia de este reloj, ¿sí? Sí, sí. Bueno, por eso arrancamos con el reloj local de una máquina, ¿sí? Después, cómo ponemos en hora ese reloj local es otra historia. De hecho, históricamente, ahí pasé a la siguiente, ¿sí? De hecho, históricamente, ustedes no lo vieron nunca, pero las IBM PC, PCXT, PCAT del año 80 y pico, ¿sí? 80s, cuando la máquina arrancaba, lo primero que pedía que era que uno escribiera la fecha del día y la hora, ¿sí? No tenían manera de guardar fecha, día y hora. Cada vez que uno prendía la máquina tenía que darle, digamos, la referencia a la fecha, día y hora, y a partir de ahí la máquina ya, digamos, uno programa el reloj y el reloj ya funciona solo, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el tiempo se agregó en las máquinas la capacidad de que tengan un reloj de tiempo real, que básicamente, ¿cómo funciona? Almacena de forma persistente, ¿sí? En su propio circuito, esta referencia de horaria. Eso se llama RTC, Real Time Clock, ¿sí? Es un circuito. Hoy todas las computadoras tienen un circuito de este Real Time Clock. ¿Qué pasa? O sea, el almacenamiento de estos datos, ¿sí? Requiere que el reloj esté funcionando siempre, ¿sí? Entonces, este reloj de tiempo real tiene que tener alimentación siempre, ¿sí? Por eso es que tiene una pila. Por eso los motherboards traen una pila. Entre otras cosas, ¿no? La pila también sirve para almacenar otros valores de configuración de la máquina,
¿sí? Pero en general, la referencia a un reloj que esté funcionando siempre necesita de esto. El RTC necesita de una pila, es un circuito aparte, ¿sí? Hoy todas las computadoras, hoy hace muchos años ya, hace ya 20, 30, no sé si 30, pero 20 años seguro que sí. Sí, capaz que 30. Que ya tienen incorporado un RTC, pero esto no es un requerimiento en una computadora que tenga un RTC. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, los microcontroladores muchas veces no tienen RTC. ¿Qué es un microcontrolador? Ustedes ya lo saben, Arduino, por ejemplo. Entonces, un microcontrolador Arduino no suele tener RTC. Entonces, lo que ustedes programen ahí no tiene una referencia de tiempo respecto de un reloj de tiempo real. ¿Sí? RTC, Real Time Clock, eso significa. ¿Sí? Entonces, ojo, porque si uno programa en Arduino, tiene que saber que no hay una referencia a un reloj de tiempo real, salvo que uno utilice, por ejemplo, una librería con NTP, tenga red y pueda salir a la red a buscar una referencia al reloj. Si lo que uno desarrolla necesita necesariamente de un RTC, se puede comprar un RTC y agregarlo al Arduino, pero no viene con el Arduino. ¿Sí? En la PC el RTC está en la RQ8, en la interrupción 8. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto bien? Es importante que se entienda. Sí, sí. Sí, yo lo entiendo. ¿Sí? ¿El resto bien? Sí. Sí. Bien, bueno. Entonces, si bien le llamamos RTC, ojo porque que haya un RTC no significa que estemos trabajando con un sistema de tiempo real. ¿Sí? El concepto de sistema de tiempo real, digamos que no es exactamente igual que el concepto de tener un reloj RTC. Tener un reloj RTC no significa que trabajemos con un sistema de tiempo real. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es saben la definición de sistema de tiempo real? ¿No? ¿O vieron el concepto de sistema de tiempo real? Sino que se lo definimos. Interpreto ese silencio como un no. No. Está bien. Bueno, a veces espero que me respondan no solo para saber la respuesta de lo que dije, sino para saber si están del otro lado, porque yo estoy mirando la transparencia y no sé si están del otro lado. Bueno, los sistemas de tiempo real, ¿sí? Tienen que ver con aquellos sistemas donde es importante que el sistema reaccione de manera determinística, en tiempos determinísticos, que los tiempos puedan garantizarse, ¿sí? De esa forma tenemos que entenderlo, ¿sí? Sí. La forma más fácil de pensarlo es, por ejemplo, en un auto, ¿sí? El sistema de ABS debería ser un sistema de tiempo real, en el sentido de que tiene que garantizar que desde que ustedes presionaron el pedal de freno hasta que el sistema de ABS empieza a funcionar para producir que la rueda no se bloquee y por lo tanto el auto frene en la menor distancia posible, bueno, tiene un tiempo máximo. Si espera mucho tiempo el sistema ABS para empezar a funcionar, obviamente ustedes, ¿qué va a pasar? Van a chocar. Entonces, eso es un sistema de tiempo real. Un sistema que tiene que tener tiempos mínimos en los cuales operar, ¿sí? Tiene un intervalo de tiempo ajustado y tiene que trabajar dentro de ese tiempo, ¿sí? No, los sistemas que uno desarrolla habitualmente no son de tiempo real, porque uno no puede garantizar en general que reaccionen en un tiempo, ¿sí? Porque la mayoría de los sistemas, por cómo están programados, los sistemas operativos y demás, uno no garantiza que en un determinado momento se haga algo, ¿sí? Bueno, en los sistemas de tiempo real uno tiene que garantizar que en un determinado momento algo se haga, ¿sí? ¿Necesitarán un reloj de tiempo real? Capaz que sí, capaz que no, depende del sistema. Un RTC puede ser que tengan o no, pero digo, lo que no tienen que confundir un concepto con el otro, ¿sí? A pesar de que el RTC significa reloj de tiempo real, ¿sí? Pero no importa, es por otra cosa, ¿sí? Es por eso. Vamos a la 8. Bueno, uno de los problemas que hay que entender, ¿sí? Cuando hablamos de relojes, es cómo se mide el tiempo, ¿sí? Porque la medición del tiempo no es un tema trivial.
¿sí? A nosotros nos parece trivial, pero no es tan trivial, ¿sí? Entonces, la forma más antigua de medir el tiempo tiene que ver con la duración del día y la noche, o básicamente la duración de los días, ¿sí? Definida la duración de los días como ¿qué? ¿Cuánto dura un día? Desde que aparece el sol hasta que vuelve a estar en esa misma posición. Claro. 24 horas y un par de Tomar días. una referencia, digo. Está bien, como referencia, digamos, eso está bien. Me parece que los dos hablaron de las dos formas. Una forma es, digamos, astronómica, que es referencia al sol, digo, cuando el sol vuelve a estar en el mismo lugar en el cielo, digamos, ¿no? Claro. Por Me ejemplo, parece así, pero eso. digamos, lo que estamos midiendo ahí es cuánto la Tierra que dé una vuelta, digamos, ¿no? Es eso, una vuelta de la Tierra. Eso sería un día, ¿sí? Una vuelta, o sea, en su eje de la Tierra, ¿sí? Sobre su eje. Eso sería un día. Eso es una medición, digamos, astronómica, ¿sí? Está bien, porque históricamente, sin entrar en muchos detalles históricos, pero en general la historia ha medido el tiempo de esa manera, ¿sí? En función de eso. Hay formas más precisas, digamos, de medir el tiempo de forma astronómica que no usen como referencia el Sol, sino que usen a una estrella más lejana, ¿sí? Entonces, que es como la que está ahí, ¿sí? Entonces lo que miden es el ángulo respecto de a una distancia, a una galaxia lejana, y de esa manera podemos llegar a medir el día solar medio, ¿sí? Fuera de esto, que es un poco anecdótico, que no importa, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Cuando uno dice la duración de un día, me van a responder lo que me respondió alguno de ustedes que por ahí se perdió un poquito, que en realidad, bueno, un día en realidad dura 24 horas, ¿sí? Ya está, es una convención, ¿sí? Esa es otra forma de medir el día, ¿sí? Una forma que quizás es un poco más precisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma astronómica tiene imprecisiones, o sea, el día solar, digamos, para eso vamos a la siguiente transparencia, ¿sí? El día solar no es constante, porque el periodo de rotación de la Tierra no es constante, ¿sí? Desgraciadamente, les aviso, ¿sí? De hecho, la velocidad de rotación de la Tierra cambia, ¿sí? Está cambiando. Cambia muy lento en el tiempo, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de eso, porque además tenemos que medir el año, ¿sí? Y el año se mide en relación a la posición de la Tierra en el mismo lugar cuando gira alrededor del Sol, ¿sí? Para colmo, esto tampoco es constante, ¿sí? Esto genera problemas y genera diferencias. Genera diferencias que para el tiempo a nivel escala humana no son un problema. Digo, si el día, que en realidad no dura 24 horas, dura 23 horas con 59 y con tantos segundos, bueno, no sería un problema para nosotros. Cuando tenemos que medir, digamos, hacer mediciones de más precisión y empezamos con estos problemas de diferencias, realmente empezamos a tener problemas. Entonces, de esto se dieron cuenta hace unos años ya, ¿no? Y se tomó, digamos, como referencia las transiciones del cesio, ¿sí? Que es una forma, digamos, física de medir el segundo de una forma mucho más precisa, ¿sí? Estos relojes son los que llaman los relojes atómicos, ¿sí? Los relojes atómicos tienen la característica de que la unidad de medida son las transiciones del cesio. Entonces son muy precisos. Digo que son muy precisos porque los relojes, como los que nosotros vimos recién, que están basados en la frecuencia del cuarzo, ¿sí? No son tan precisos. Tienen lo que se llama derivaciones. O sea, a veces van un poco más rápido, a veces un poco más lento. Bueno, los relojes atómicos no, ¿sí? Son mucho más precisos. Entonces ahí, en base a los relojes de cesio, a los relojes atómicos, de transiciones de cesio, ¿sí? Se definió, ¿sí?, que el día tiene 86.400 segundos. Ese se llama día TAI, ¿sí?
La sigla TAI no me acuerdo qué es, pero es la entidad que regula la medición del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? La diferencia entre el día establecido de esta manera con el día solar es de 3 milisegundos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acá viene el secreto, que es lo que yo no les comenté, es que, o algo les comenté, mejor dicho. El día medio solar se está volviendo más largo, ¿sí? Los días se hacen más largos en 3 milisegundos, digamos, día a día. El día astronómico, ¿sí? Esta diferencia, que ustedes dirán, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Esta diferencia, en algún momento hay que compensarla. Esto se compensa con lo que se llaman los segundos huecos o segundos vacíos. ¿Sí? Los segundos vacíos son segundos que se agregan para que el día solar sea, o el día astronómico sea igual al día, digamos, físico, tomado con estos relojes. Esto hace, o sea, ¿qué nos importa a nosotros de todo esto ahora? Que de vez en cuando aparecen ajustes que hay que hacerle a los relojes. De vez en cuando los relojes de los servidores se adelantan un segundo, saltan un segundo al futuro. ¿Sí? Esto, depende lo que hagamos, puede tener consecuencias. Esto se avisa con tiempo, ¿sí? Pero esto ocurre. Depende cada 2 años, no me acuerdo la última actualización. Pero aparecen estos segundos vacíos, ¿sí? Repito, esto hace que nuestros servidores en algún momento salten un segundo al futuro. Puede no parecer nada esto, pero depende de lo que se haga en ese momento, puede tener consecuencias, ¿sí? Y aparte es importante entender esto, que hay una diferencia entre el día medio solar, digamos, y el día, digamos, medido de forma con los relojes atómicos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Una consulta, profe. Sí. Si vos querés hacer un sistema de tiempo real y te pasa esto, ¿cómo lo podés solucionar? Mira, sí, te digo la respuesta corta. El sistema tuyo de tiempo real, en general, no le va a importar el reloj, digamos, el reloj calendario. Lo que le van a importar son los eventos que ocurren dentro de tu sistema cerrado, ¿sí? ¿Se entiende? Te voy a poner un ejemplo simple. Al ABS del auto no le importa qué día del mes es, tiene que funcionar siempre así, ¿sí? O sea que en ese sentido no te va a afectar en ese sentido, ¿sí? Puede afectar, sí, con temas relacionados con procesos batch que se disparan y qué sé yo, y hacen tareas contables y ese tipo de cuestiones donde aparece por ahí desfasajes que pueden traer problemas. O tareas que se hagan dentro de un servidor de mantenimiento y que por ahí se pospongan, digo, ese tipo de cosas, más que en los sistemas de tiempo real, ¿sí? La realidad es que los sistemas de tiempo real, la mayoría de las veces, el tiempo, la hora del día mucho no les interesa porque responden a fenómenos físicos más que a eso, ¿sí? Pero bueno, puede ser que en algún caso sí. ¿Sí? Más o menos. Sí, te entiendo. ¿Sí? Lo que es importante que entiendan esto, porque a veces aparecen actualizaciones, no sé si las vieron, bueno, por ahí, si no están administrando servidores o no, aparecen actualizaciones que dicen, cuidado, tal día, a tal hora, se va a introducir un segundo vacío, ¿sí? Se va a actualizar el reloj con un segundo vacío, ¿sí? Bueno, en otros lados del mundo acá no pasa, pero hay cambios, están los cambios de horario por el horario de verano también. Bueno, eso también puede traer problemas, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Cómo se mide o quién mide el tiempo? O sea, cuando nosotros sincronizamos nuestros relojes, ¿sí? Vieron que el reloj del sistema operativo y demás, hoy en día se actualiza solo, o el celular se actualiza solo. No tenemos nosotros en general que hacer nada, que poner el reloj en hora. Bueno, hay una referencia internacional que se llama la hora UTC, que antes era GMT, ¿sí? ¿Qué es la hora GMT o qué era la hora GMT? GMT significa Greenwich Meridian Time, tiempo del meridiano de Greenwich. Entonces,
esa es la referencia horaria, de hora, de fecha de todo el mundo, ¿sí? Teóricamente es el meridiano que pasa por Greenwich, en Inglaterra, ¿sí? Eso se define como 0 y nosotros, por ejemplo, somos... ¿Qué somos nosotros? ¿GMT o UTC? -3. Menos 3. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Tenemos 3 horas menos que el 0 de Greenwich, ¿sí? En nuestro país está todo el país con la misma hora, pero esto no necesariamente es así. En Norteamérica tienen 3 horarios, por ejemplo. Tienen horario de la costa este, horario central y horario de la costa oeste, ¿sí? O sea que en el mismo país tienen 3 horarios distintos, ¿sí? Entonces, bueno, hay momentos en los cuales hay que considerar las diferencias de horario, ¿sí? ¿Qué otras instituciones tienen que ver con el tiempo? Bueno, uno es el NIST, ¿sí? El NIST, que se dedica básicamente a hacer estándares, nosotros lo vamos a... Es el Instituto de Estándares de Estados Unidos, nosotros lo vamos a nombrar varias veces en las materias nuestras con Felipe, ¿sí? Y después las referencias al tiempo se emiten, ¿sí? A través de lo que se llama el tiempo universal coordinado, ¿sí? Y el sistema del tiempo universal coordinado tiene referencias y tiene emisores en distintos lugares del mundo para emitir las referencias al tiempo. ¿Y para qué? Para que esté sincronizado el mundo, básicamente, ¿sí? Hoy en día una referencia un poco... un medio de referencia un poco secundario del tiempo es el sistema de GPS, ¿sí? Como un efecto colateral para nosotros del sistema de GPS, los dispositivos que tienen GPS tienen que sincronizar, ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué, tienen que sincronizar sus relojes. Entonces, de esa manera nos ponemos en día, ¿sí? Sin usar NTP, ¿sí? Mi reloj, por ejemplo, que tiene GPS, porque yo lo uso para correr y que yo qué, bueno, no lo tengo que poner nunca en hora porque es un, digamos, subproducto de que use el sistema de GPS de posicionamiento. Los celulares no usan el GPS en ese sentido, sino que la empresa de telefonía es la que nos pone el día, la fecha y la hora, ¿sí? Viene la referencia de ahí, del sistema de telefonía, más que el celular, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Todo bien. Bueno, espérenme un segundito, ¿eh? Justamente GPS, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona? Vamos a verlo muy rápidamente, ¿no? Pero como para repasar, porque si ya lo conocían, bueno, mejor. Y si no, como para que tengan una idea general de cómo funciona el sistema de posicionamiento GPS. Que en realidad hablamos de GPS porque es el sistema más viejo, pero todos los demás sistemas posteriores, ¿sí? El sistema Galileo europeo, el GLONASS ruso y hay alguno más que se me está escapando, funcionan de manera similar, ¿sí? El sistema se basa en satélites que están en órbita media. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las órbitas en redes? Sí, la baja, la media, la geoestacionaria, ¿no? Correcto, sí, hablamos de eso. Bueno, los GPS están en la órbita media, ¿sí? Es una órbita que está más abajo que la órbita geo, ¿sí? Que la órbita geoestacionaria. Aproximadamente 20.000 kilómetros, ¿sí? Cada satélite tiene hasta 4 relojes atómicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos una referencia acá muy precisa al tiempo. Algunas cuestiones, antes de empezar a ver cómo funciona. Como está en órbita media, ¿qué pasa con los satélites en órbita media? Respecto de su posición en el cielo. No están siempre en el mismo lugar. Ay, perdón. Exactamente, sí, exacto. O sea, el efecto práctico es que no están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en estas órbitas la velocidad, digamos, la velocidad angular o el periodo de rotación
es más rápido que el de la Tierra. Por lo tanto, giran más rápido que la Tierra. Los vemos pasar en el cielo, ¿sí? Se están moviendo en el cielo. Es verdad que no se mueven tan rápido, el periodo es menor que en la órbita baja, ¿sí? Pero aún así es notable. Notable significa que hay un momento del día en el cual los satélites están eclipsados porque sencillamente quedaron abajo de la Tierra, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Sí. Bien. Sí. Entonces, a ver si tengo... Ah, sí, está bien. Porque me faltaba el diagramita que está en la siguiente transparencia, que es la 13. ¿Sí? ¿Cómo hacen los satélites para servirnos como referencia para saber nuestra posición? Bueno, la forma que tienen se basa en algunas cuestiones de trigonometría que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Por qué? Si ustedes pueden calcular el tiempo que tarda la señal del satélite en llegar a ustedes, ¿ustedes qué pueden calcular? La distancia, ¿no? Sí. Sí, porque la velocidad de la señal la conocemos. Si bien varía un poco en la atmósfera, porque las características de la atmósfera cambian con la altura, pero en general la velocidad se sabe. Si se sabe la velocidad, uno sabe cuánto demora la señal en llegar a nuestro receptor de GPS. Eso genera que ustedes puedan trazar alrededor del satélite, ¿sí?, una circunferencia. ¿Sí? Esto es matemática, de geometría bastante fácil, ¿sí? Si yo tengo, en vez de un satélite, ¿sí?, tengo varios, cuando yo encuentre los puntos donde esas circunferencias se juntan, puedo tener una referencia de dónde estoy. Profe, ¿qué simbolizan las circunferencias? Perdón que no La perdí. circunferencia es una circunferencia que se forma respecto de... Vos tenés el satélite, que es el punto que está en el centro, ¿sí? Ajá, Y vos sabés que la señal viaja hacia vos, correcto. ¿sí? Cuando vos recibís la señal, sabés la distancia que recorrió esa señal. Tenés el radio. Podés generar alrededor del satélite una circunferencia, ¿sí? O sea que sabes a cuánto estás vos de distancia del satélite. Vos estarías en el punto, esta es la 13, vos estarías en el punto que está, ¿viste que dice punto a ser ignorado, point to be ignored? Ajá, Vos estarías en el punto que está acá abajo, ¿sí? Porque vos tenés referencias a 2 satélites acá, ¿sí? claro. ¿Se ve? Bueno, obviamente el GPS necesita por lo menos 3 satélites porque te da tu posición en el eje X, Y, Z, ¿sí? Sí, el GPS les da la posición en el eje Z. Lo que pasa es que uno muchas veces la desprecia, pero el GPS me dice a qué altura estoy, ¿sí? Porque es imposible que estés en esa posición. ¿Se entiende? O sea, tu receptor de GPS puede llegar a calcular ese punto, ¿sí? Pero lo va a ignorar. De hecho, ni siquiera le va a importar porque como hay 3, o sea, como hay, en realidad tenemos que pensarlo en los puntos de intersección de 3 esferas, ¿sí? Si vamos a lo... No me interesa complicarnos tanto. Me interesa en dos ejes es más fácil, ¿sí? Pero ese punto lo puedes ignorar porque sería una altura ridícula, ¿sí? Si tu receptor estaría ahí, es como si vos, no sé, estarías a 6.000 metros de altura. Imposible que estés ahí. Salvo Sí. que seas un misil, pero... Sí, ahí hay ese es un buen punto, pero técnicamente, digo, está buena la referencia, que es totalmente, en este sentido es medio irrelevante para lo que estamos viendo, no importa, pero es divertido comentarlo. O sea, es una nota de color nada más, ¿no? Pero técnicamente el sistema GPS se deshabilita después de cierta altura, ¿sí? O sea, deja de funcionar después de los 3.000, 4.000 metros. No sé, no recuerdo exactamente qué distancia. Para evitar que uno pueda poner un sistema GPS en un misil de tipo
intercontinental, ¿sí? Un ICBM. ¿Sabían eso o no? La verdad que no. Pero mira. Bueno, la norma original de GPS deshabilitaba el servicio después de cierta altura, justamente para evitar que puedan montar un circuito con GPS en un ICBM. ¿Sí? Sí. Por eso. Pero eso igual es una nota de color eso, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en la cual el GPS te ubica en el espacio. ¿Sí? Esta es la manera. Pero lo que necesita es que primero tengas a la vista por lo menos 3 satélites. ¿Sí? En general usan más de 3. ¿Sí? Y después precisa una referencia al tiempo muy buena. Por eso tienen relojes atómicos los GPS. ¿Sí? Y por eso como efecto colateral sincroniza el reloj de tu aparato. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? ¿Se entendió algo de todo esto? No me interesa que sean expertos en GPS, simplemente que tengan una idea de las referencias de tiempo y un poco cómo hace para posicionarlos. ¿Sí? ¿Por qué en la filmina anterior dice que el receptor no está en sincronía con el reloj del satélite? Porque en principio no está en sincronía con el reloj del satélite. Arranca. Cuando vos lo prendés, o sea, cuando vos compraste el GPS, ¿no? Ponele, y estuvo, no sé, 6 meses en una caja, no está en sincronía con el satélite. Ahora empiezan a entender por qué tarda tanto a veces el GPS en arrancar. Tiene sentido. Sí. ¿Se le tiene que acomodar la hora? Tiene que sincronizarse con el reloj del GPS que está en el satélite. A un bitrate muy bajo, porque el GPS usa un bitrate muy bajo. ¿Sí? Es un tema. Sí, es un tema. Hay otras cuestiones que yo no me quiero meter ahora, pero digamos, lo que sí tienen que entender es que los relojes de GPS, de los clientes de GPS, de los receptores, tienen que estar sincronizados. Y eso hace que justamente demore tanto. Hay algunos algoritmos cuando uno ya usó el aparato de GPS y lo vuelve a usar al día siguiente y demás, lo que hacen los aparatos hoy en día es guardan las efemérides. O sea, lo que hacen es guardar, saben las posiciones ya de los satélites que están en el cielo dependiendo de la hora que es. ¿Sí? Eso hace que se sincronice mucho más rápido. Nunca les pasó con el GPS que a veces sincroniza más rápido, a veces más lento. Ustedes dicen, ¿qué está pasando con esto? ¿O no? Sí, es bastante arbitrario. Sí, yo le digo... Cuando había interferencia, o sea, cuando hay paredes de por medio. Bueno, sí, eso sí, pero es una cuestión física. Sí, ahí eso es otro problema del sistema de GPS, que en el interiores no funciona. O sea, funciona en algunas circunstancias particulares, pero en general en interiores no funciona. Pero yo que uso casi todos los días GPS por reloj, la verdad que a veces, no sé qué le pasa, pero a veces tarda un montón en sincronizar y a veces sincroniza rápidamente, ¿sí? Lo que hacen ahora es para mejorar es no usar un solo sistema, no usa solo GPS. Entonces el reloj mío usa GLONASS también, que es un sistema ruso. Que yo le tengo más confianza al GLONASS que al GPS, la verdad. Pero bueno, es un tema particular este mío. Bueno. Una pregunta. Sí. Que capaz escapa un poquitito a eso, pero me dio curiosidad. A ver, si lo ¿Es puedo responder, posible? sí. Capaz que no, dale, decime, sí. ¿Es posible hacer un ataque de negación de servicio al sistema GPS? Totalmente. ¿Se intentó alguna vez? Totalmente. Los militares lo hacen sistemáticamente. Lo que hacen es un jamming. Eso se llama jamming. ¿Qué es un jamming? Si vos emitís en la misma frecuencia que el GPS con más potencia, tu receptor nunca escucha los paquetes del satélite. Y no funciona. Eso se llama jamming, sí. Sí, se puede hacer, tranquilamente se puede hacer. Sí. Y hacer, tipo, muchas solicitudes a GPS para que el satélite directamente... Es que el satélite no recibe solicitudes. El satélite es simplex. Emite. Vos no transmitís nada al satélite. Es una baliza el satélite, digamos, por decirlo. No es una baliza, pero transmite paquetes de datos, pero no recibe nada del satélite. Lo que vos haces con el jamming es evitar que esos paquetes lleguen al receptor. ¿Sí? Claro. O sea, transmitís con más potencia y lo aplastás, lo pasás por arriba. Igual la distancia la calculás con el tiempo que te tarda llegar un mensaje respecto al anterior de los que te manda el satélite. Por ejemplo, sí, por ejemplo, sí. Sí, porque es una baliza, está sincronizado. Sabés que vienen cada tanto los mensajes. Sí, está bien. Bueno,
¿Se entendió esto? Más o menos cómo funciona el GPS, pero me interesa fuera, o sea, está bueno que entiendan cómo funciona, pero me interesa la razón de la sincronía, por qué necesitamos tener sincronía, ¿sí? ¿El resto? Sí, se entendió. Bien, bueno. Seguimos entonces, vamos a la 14. Entonces, a ver. Una de las cosas que yo les había dicho respecto de los circuitos que se usan como reloj en los aparatos, ¿sí? Los circuitos electrónicos que se usan por reloj, en general los circuitos están basados en estos circuitos de estos cristales de cuarzo, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, pero muchas veces en los relojes viejos decía algo así como cuarzo, ¿sí? Tal reloj, Citizen Quartz, ¿sí? ¿Por qué decían esto? Porque justamente estaban basados en un mecanismo de cuarzo, ¿sí? Se conoce en estos circuitos de cuarzo que tienen derivas, ¿sí? ¿Qué significa la deriva en un reloj? Es que se va para adelante o se va para atrás. Se aceleran, o sea, están acelerados o están frenados, ¿sí? En general la deriva es hacia adelante, pero bueno, no puede variar, ¿sí? Puede variar. ¿Qué hace que el reloj tenga deriva? Nuestro reloj local, bueno, que el tiempo pase más rápido o más lento en función de UTC, ¿sí? UTC va a tener un paso del tiempo constante. Nuestro reloj local se va a ir para adelante o se va a ir para atrás. Va a tener deriva para adelante o deriva para atrás. Eso es lo que está mostrando ahí ese diagrama, ¿sí? Estas derivas del reloj hacia adelante o hacia atrás son un problema, ¿sí? No son un problema si solo tengo referencias locales, pero hoy en día nadie tiene solo referencias locales, ¿sí? Esto viene a razón de un dicho que es muy conocido, que dice que uno con un reloj, si uno tiene un reloj, siempre sabe la hora y si tiene dos relojes nunca está seguro, ¿sí? Bueno, pasa por eso. Entonces, lo ideal es que nuestro reloj se comporte como la línea que está al medio, que dice ahí perfect clock, ¿sí? Que la deriva sea igual. Nuestro reloj derive igual que el del UTC, ¿sí? Bueno, esto no pasa nunca, casi. Así nomás. Vamos a la 15. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es periódicamente que nuestro reloj se sincronice, y acá sí ya entienden bien el concepto de sincronización, con el UTC, el reloj UTC. Y para sincronizar, ¿quién tenemos? Tenemos el protocolo NTP que ustedes ya lo estuvieron viendo, ¿sí? ¿Les suena familiar algo de lo que estamos viendo ahora en NTP? De haberlo visto en la práctica. Sí, Por en eso. una de las guías aparecía. Exactamente, exactamente. Bueno, el concepto no es muy complicado, ¿sí? A ver, uno le pide a un servidor que le mande la hora, ¿sí? Esto pareciera que funciona sin problemas. El problema de pedir la hora a un servidor es que entre que yo le hago el pedido y me responde, pasa tiempo, ¿sí? Bueno, justamente este protocolo lo que hace es considerar este tiempo utilizando marcas de tiempo, ¿sí? Si yo sé el tiempo que pasó entre que le pregunté y me respondió y a ese tiempo lo resto, debería tener, ¿qué cosa? El horario bien, el horario correcto, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Sí. Bueno, así funciona en NTP. Yo calculo la diferencia de tiempo entre que mi mensaje viajó y después fue respondido. Y esta diferencia, este omega, lambda, llámenle como quieran, es lo que tengo que restar. Sí, pero como nuestro reloj, obviamente dijimos que tiene una deriva, pero una deriva de tiempo en tiempos tan cortitos no pasa nada, es despreciable, ¿sí? O sea, nuestro reloj puede que tenga deriva, sí, pero en el cálculo de este tiempo, que es periodos de tiempo muy cortitos, no pasa nada, porque por ahí nuestro reloj tiene una deriva de, no sé, como si yo les dijera, 3 segundos por semana, ¿sí? En un periodo de tiempo que es menos de un segundo, es despreciable, ¿se ven? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso?
O sea, el problema de nuestro reloj es a largo plazo, no a corto plazo. ¿Yo lo puedo usar como una referencia local para medir milisegundos? Sí, por supuesto que sí, porque ahí no va a tener deriva. O va a ser despreciable, ¿sí? Va a estar en el orden, no sé, ni de los picosegundos, menos. No hay problema porque el error es despreciable. Pero sí, a largo plazo es notable, ¿sí? Pero para estos cálculos, a corto plazo no pasa nada, ¿sí? Porque además, el mismo NTP tiene una precisión. No permite sincronizar en el orden de los nanosegundos. No sé si lo vieron a eso, pero si no, se los comento, ¿sí? Tiene un margen de error de unos 10 milisegundos, 15 milisegundos, depende, ¿sí? Esa es la mínima precisión que tiene, pero en general en un servidor esto es aceptable. Si yo me sincronizo, qué sé yo, una vez por semana o una vez cada... es despreciable ese margen de error, ¿sí? Bueno, lo que ocurre con NTP en realidad es que, a ver, las buenas referencias de NTP, ¿sí? Aquellas que están conectadas a relojes atómicos, ¿sí? Son los que se llama estrato 1, ¿sí? Es decir, el NTP está separado en estratos, en capas, si quieren, donde la capa más alta, o más baja, si quieren, ¿no? El estrato 1, es aquel servidor que está conectado directamente a un reloj atómico. Es el que tiene la posta, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Como hay una jerarquía de servidores, en general uno no le pregunta a los a los servidores de estrato 1. Uno le pregunta a un estrato 2, a un estrato 3, que no están directamente conectados a un reloj atómico, pero que están muy bien sincronizados. Esto se hace para no sobrecargar los servidores de estrato 1. ¿Sí? Porque si todos le preguntaran a los relojes de estrato 1, lo matarían a consultas, ¿sí? Entonces uno siempre consulta a un estrato más bajo, que igualmente a efectos prácticos nos sirve igual, ¿sí? Pero, repito, no es el servidor que está directamente conectado al reloj atómico, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, una anécdota respecto de esto es que, Sí. ¿vieron los routers hogareños? Muchos tienen, hoy en día casi todos, tienen justamente un cliente NTP para sincronizar sus relojes, ¿sí? Un fabricante chino, no por ser despreciativo, sino porque, bueno, es descriptivo nada más, porque la mayoría de los fabricantes son chinos hoy en día de routers. ¿Qué hizo? Los ingenieros que armaron el firmware del router le cablearon el servidor NTP. Le pusieron cableado un servidor NTP que es de una universidad europea. Y le pusieron referencia absoluta, o sea, lo pusieron como un parámetro cableado en el router. ¿Qué pasó? Empezaron a fabricar routers, ¿sí? Empezaron a vender routers, miles de routers, decenas de miles. ¿Qué pasó con el servidor ese? Negación de servicio, lo mataron. Porque cada persona, cada familia, en cada domicilio que ponían un router de esos, cuando el router encendía, sincronizaba por NTP y cada cierto tiempo sincronizaba también. Claro, un router no pasa nada, pero en escala de miles o cientos de miles le generaron negación de servicio. ¿Qué tuvo que hacer el fabricante chino cuando se dio cuenta? Bueno, fue todo un problema de ingeniería para cambiar esa referencia en el firmware de los routers, pero terminaron comprándole a la universidad un servidor nuevo y toda una conexión nueva y pagándola al proveedor, la empresa china que había hecho esto. Tuvo que reconocerle a la universidad que ellos lo habían hecho y que, bueno, ellos le habían matado el servidor NTP de la universidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco lo que ilustra es que hoy en día NTP es un servicio bastante crítico, ¿sí? Entonces, bueno, si uno usa NTP, tiene que ver cómo parametriza ese servidor NTP, a qué servidor NTP le está pegando, ¿sí? Y a qué estrato le pega. Por eso es mala práctica pegarle directamente a los servidores de estrato bajo, de estrato 1. ¿Sí? Porque si hacemos que le negamos el servicio, lo matamos a un estrato 1, no le puede ese estrato 1
no le puede dar servicio a los servidores de nivel superior, que son los que consultamos, ¿sí? ¿Se entendió este tema de los estratos? Sí, sí. ¿Quién tiene esos servidores? ¿De quién son? Bueno, a ver, esto ya es un poco más complicado de explicar, pero ¿quién querría tener un servidor de estrato? Bueno, el mismo NIST tiene servidores de estrato 1, ¿sí? Las universidades tienen servidores de estrato 1. Las empresas de comunicaciones deberían tener algún servidor de estrato 1. O sea, tienen que comprar un reloj atómico, ¿no? Pero todas esas entidades deberían tener servidores de estrato 1, ¿sí? O entidades estatales de investigación deberían tener servidores de estrato 1, ¿sí? Esas deberían ser las referencias de estrato 1. El servicio NTP se usa por todos lados. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver a quién le interesa invertir en un servidor propio Lo que pasa es que es una mala práctica si uno, un poco lo que les comentaba, ¿no? Si uno fabrica dispositivos que usan NTP, pegarle a otros NTP de terceros. Es una práctica como un poco reprobable, digamos. Uno tendría que tener la propia infraestructura de NTP para eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos. 17, ¿sí? Bueno, acá saltamos a otro tema, que es... Acá me parece que falta una transparencia, después les confirmo, porque me parece que saltamos muy rápido de tema, me parece que hay algo... Sí, bueno, sí, falta una transparencia para explicar un conceptito antes de esta, ¿sí? Porque acá saltamos de tema y en realidad a lo que hacemos referencia en esta transparencia es al concepto de sincronía, pero cuando hablamos de conjuntos de datos, ¿sí? Eso que les comentaba cuando arrancamos la clase. Cuando nosotros hablamos de conjuntos de datos y mencionamos el concepto de sincronía, lo que estamos diciendo es que dos conjuntos de datos tienen los mismos elementos, ¿sí? ¿Por qué podrían tener distintos elementos? Bueno, ahí está el caso, fíjense. Lo que tienen ahí es una base de datos que está replicada, ¿sí? Un poco el concepto de replicación ya lo dimos, ¿sí? Uno puede querer tener una base de datos replicada, o sea, tener una copia de la base de datos por distintas razones, por performance, por ejemplo, porque uno acercó esa base de datos al cliente, ¿sí? Pero en realidad lo que uno acercó es una réplica de la base de datos original, una copia, ¿sí? Bueno, acá empiezan a aparecer los problemas, porque si bien uno lo acercó por una cuestión de performance, el problema es que, como es una copia, ¿cómo garantizamos que esa copia sea igual a la base de datos original? ¿Sí? Bueno, esto se puede hacer, obviamente, ¿sí? Hay mecanismos de consistencia, ¿sí? Pero, digamos, a efectos de la definición de lo que es sincronía, nosotros decimos que están sincronizadas cuando son iguales, ¿sí? Si no son iguales, ¿sí?, lo que decimos es que están en un estado inconsistente, ¿sí? A ver, ¿cuánta inconsistencia podemos tolerar? Bueno, eso va a depender de nuestra aplicación, ¿sí? Uno tiende a horrorizarse pensando en estos casos, ¿sí? Es decir, es como que uno está premoldeado por la carrera a pensar que cualquier inconsistencia es intolerable. Pero no es tan así. Dependiendo, y esto depende de la aplicación, repito. Dependiendo cuál sea la aplicación, puede que se toleren inconsistencias, ¿sí? Puede que se toleren. Esto, repito, está en función de cómo hayamos definido que se va a comportar nuestra aplicación, ¿sí? Y con esto, miren, cuando uno entra, por ejemplo, yo no le digo la mayoría porque no soy tan especialista, pero en las redes sociales, muchas veces las bases de datos de las redes sociales tienen inconsistencias. O sea, hay actualizaciones que no se propagaron, no se replicaron, y uno está viendo
generalmente puede estar viendo el contenido de una réplica y no está viendo todo actualizado. ¿Pero es tan grave? Y no es debido a muerte. Aparte de no ser debido a muerte, la realidad es que uno tampoco sabe si está replicado. Uno no sabe qué nivel de consistencia tiene lo que uno está viendo. Porque tampoco sabe qué es lo que uno tendría que estar viendo. ¿Se dan cuenta de eso? Uno ve lo que le está mostrando en ese momento el sistema. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué nivel de inconsistencia tiene? O sea, si uno está viendo una réplica y esa réplica no está actualizada al segundo, sí, probablemente esté pasando eso. ¿Es grave? No, porque para el modelo de negocio de la red social no es grave. ¿Va a ser grave si por ahí justo lo que se están perdiendo era algo importante a efectos de vender o lo que sea y ustedes no lo están viendo? Y ellos se están perdiendo una venta, digamos. Pero ellos se aseguran que ese tipo de datos, de información, esté disponible enseguida. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, lo que define qué inconsistencia es tolerada o no, muchas veces depende de eso. ¿Sí? Muchas veces. Hay un ejemplo en el libro que también está bueno, ¿sí? Que es, a veces la información meteorológica entra dentro de esto. Si ustedes, por ejemplo, miran el pronóstico y no ven el pronóstico de la última hora, sino que ven el pronóstico de la hora anterior, no está actualizado. Pero puede que no es un problema. No cambia tanto en una hora el pronóstico. ¿Se ve? Bueno, entonces uno porque tiende a pensar los conjuntos de datos que uno tiende a pensar están relacionados con, qué sé yo, transacciones bancarias y demás. Y ahí sí realmente es de vida o muerte que la replicación esté 100% consistente. ¿Sí? Después vamos a ver, tienen nombres estos, pero la verdad es que ese tipo de sistemas manejan con mucho cuidado la replicación y muchas veces no tienen replicación. No están replicados. ¿Sí? Así que bueno, por eso. Cuando uno habla de esto, lo que tiene que ponerse en la mente es que uno no conoce qué restricciones ponen las reglas de negocio. Entonces, por ahí, que no esté totalmente actualizado no es un problema dependiendo la aplicación. ¿Sí? Bien, bueno. Eso, repito, esa transparencia es respecto de lo que nosotros llamamos la sincronización de datos, que lo vamos a retomar más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, si seguimos con el concepto de sincronía, pero más relacionado con lo que a nosotros nos interesa desde sistemas distribuidos, de qué es sincrónico, o mejor dicho, qué se hace antes que, ¿sí? Entonces, una solución al problema que es del ordenamiento de eventos, se llama ordenamiento de eventos, la dio Lamport, ¿sí? Y lo que definió Lamport es una construcción que él llamó reloj lógico, ¿sí? Lo que dice Lamport es que la mayoría de las veces en los sistemas distribuidos no hace falta una referencia a un reloj externo, a un reloj de tiempo real, sino que solamente lo importante es definir qué eventos ocurren antes que otros. ¿Sí? Esto, bueno, él lo, digamos, lo formalizó con la flechita, ¿no? Para decir, bueno, A flechita B, ¿qué significa? Significa que A ocurre antes que B. Si uno puede garantizar esto en la mayoría de los sistemas distribuidos, es suficiente. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, lo que dijo Lamport en la definición es, dice, si A y B son eventos del mismo proceso y A ocurre antes que B, entonces A implica B o A lleva a B es verdadero. ¿Sí? Esto más importante es cuando empieza el envío de mensajes en nuestro sistema. Acuérdense que la característica de los sistemas distribuidos es el envío de mensajes. ¿Sí? Si no hay envío de mensajes, no hay sistemas distribuidos. Acá es un poco la respuesta también a una de las preguntas que había en el examen que ahora me vino a la mente.
respecto a lo que son los sistemas de tipo tiempo compartido. En los sistemas de tiempo compartido no hay intercambio de mensajes, ¿sí? En el sistema de tiempo compartido hay terminales, pero no intercambian mensajes, ¿sí? No hay intercambio de mensajes. Entonces, volvemos a esto. El concepto de eventos que ocurren antes o después se pone en evidencia cuando uno empieza a mandar mensajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, si no hay sincronía, ¿sí? Y hay envío de mensajes, puede llegar a ocurrir que uno esté recibiendo un mensaje antes de que ese mensaje fuera enviado. Porque no tengo forma de garantizar que una cosa se hizo antes y otra se hizo después. Y esto es lo que hay que evitar. O mejor dicho, esto es lo que hay que garantizar que no ocurra. Si yo puedo garantizar eso, ¿sí? Es decir, que si alguien envió un mensaje y yo registré que ocurrió algo de tiempo después que envió el mensaje, ya puedo de alguna manera garantizar el orden de los eventos, ¿sí? Lo que es claro es que si alguien me mandó un mensaje, la recepción del mensaje tiene que ser posterior a la llegada, ¿o no? Esto es una de las pocas cosas que podemos saber. ¿Se dan cuenta? Aunque no tengamos una referencia a un reloj, si alguien me envió un mensaje, cuando yo recibo el mensaje, esto es un evento que yo sé que es posterior al envío. Tan simple como suena. No puedo recibir un mensaje antes que me lo envíen, ¿o no? A pesar de que no tengo... ¿Se dan cuenta? O sea, si vamos a las reglas básicas de la lógica, vamos a la transparencia 20... hay dos iguales, miren. Acá esperen, La 20 y la 21 son iguales. Oh, tengo que chequear eso, así. Vamos a la 22, ¿sí? En la 22 está esto que yo les decía, ¿ven? Yo ahí tengo tres procesos, ¿sí? Proceso 1, P sub 2 y P sub 3, ¿sí? Una de las pocas cosas que yo puedo garantizar sin relojes externos es que si alguien me envía un mensaje, ¿sí? La recepción es posterior al envío, ¿o no? Entonces, estos tres procesos tienen desfasajes en sus relojes. ¿Sí? ¿Qué significa? Esos números que tienen ahí los procesos son cómo van midiendo el tiempo, ¿sí? El reloj de P sub 3, digamos que está aceleradísimo, ¿se dan cuenta? Va mucho más rápido que el resto. Entonces, si bien los dos arrancaron sincronizados, en algún momento, ¿qué pasa? Si yo me paro en P sub 3, yo tengo un tiempo que estoy en el futuro respecto de P sub 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo relojes que funcionan mal porque tienen deriva, porque van más rápido o van más lento, si yo no los sincronizo periódicamente pueden pasar estas cosas. Si yo no tengo una referencia externa, porque no tengo NTP, por ejemplo, ¿cómo hago para saber con respecto a otro host, ¿sí? ¿Cómo puedo garantizar que mínimamente un evento ocurrió después del otro? Bueno, una forma es esta, ¿sí? Si yo recibo un mensaje, por ejemplo, ahí tengo un mensaje que envió P sub 1 en un momento que es el momento 6. Supónganse que ese 6 son segundos, por decir algo, ¿sí? Entonces, P sub 1 manda un mensaje con una marca de tiempo que dice, bueno, este es mi segundo 6, ¿sí? De mi reloj, este es mi segundo 6. Y ese mensaje llega a P sub 2, que tiene su propio reloj. Y cuando llega, P sub 2 registra el tiempo, dice, me llegó en el 16 y salió en el 6. ¿Puedo yo tomar esos segundos locales, esa referencia local, como la verdad revelada? La verdad que no. Digamos, no podría ser una referencia válida, digamos. Lo que puedo estar seguro que M1 salió en algún momento anterior en el tiempo, ¿sí? O sea, para P sub 2, que lo recibió en el segundo 16, este mensaje tiene que haber salido antes del segundo 16. ¿Se ve esto? Sí, se ve. Está bien. ¿Sí?
Entonces, lo que define... Bueno, ahí tengo otros mensajes. Por ejemplo, P sub 2 le envía a P sub 3. Y fíjense la diferencia, el desfasaje en tiempo que tiene P sub 2 con P sub 3. ¿Sí? En el mensaje 2, después el mensaje 3. Pero miren lo que pasa justamente en el mensaje 3. Como el reloj de P sub 3 va mucho más rápido que el de P sub 2, y P sub 3 mete la marca de tiempo, el mensaje que llega en el segundo 56 a P sub 2, todos siguen con la transparencia, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido, ¿no? Tienen que estar todos mirando a transparencia 22, si no, si no estamos sincronizados, vamos a estar en problemas, ¿sí? No van a entender nada. Entonces, fíjense lo que les decía en el mensaje 3. El mensaje 3 salió de P sub 3 en el segundo 60, pero cuando lo recibe P sub 2 y mira su reloj, dice, ¿cómo es esto? Este mensaje salió en el segundo 60 y yo tengo el segundo 56. Este mensaje viene del futuro. ¿Se ve esto? No puede ser. Entonces, lo único que puede saber P sub 2 es que ese mensaje fue enviado antes, a pesar de que diga 60. ¿Sí? Lo mismo pasa entre P sub 2 y P sub 1 en el mensaje 4. P sub 1 va a decir, este mensaje viene del futuro. Salió antes de ser enviado. Antes de ser recibido, perdón. Sí, antes de ser recibido está bien. Salió en el futuro. Llegó antes que lo manden. Llegó antes que lo manden. Esa es la expresión. Sí, gracias. Esa es la expresión. Sí, esa es la expresión. Correcto. ¿Sí? ¿Se ve esto? Entonces, lo que dice Lamport en la siguiente transparencia, que es la 23, ¿sí? Dice, bueno, a ver, si yo considero que un mensaje tiene que salir antes de ser recibido, lo que puedo hacer es, de alguna manera, darme cuenta que la referencia de tiempo del otro es más lenta, y si yo me quiero sincronizar con el otro, tengo que tomarla como una referencia certera, ¿sí? Porque si no, me va a pasar que voy a estar viendo mensajes que están en el futuro. Entonces, si me llega un mensaje, ¿sí? Tengo que usarlo como referencia para ajustar mi reloj. Entonces, fíjense lo que pasa en el mensaje 3. ¿Sí? En el mensaje 3, P sub 2 ajusta su reloj y dice, bueno, me llegó... ahí el reloj de P sub 2 era menor que 60, ¿sí? No lo estamos viendo porque lo pisó al valor, ¿sí? Pero como sabe que salió en 60, le voy a poner 61 porque tengo que aceptar que ese mensaje salió antes en el tiempo, ¿sí? Eso hizo que, ¿qué hiciera P sub 2? Que adelantara su reloj. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se ve esto? Sí, P sub 2 sí, tuvo sí. que adelantar su reloj para aceptar que el mensaje salió antes en el tiempo que el reloj que tenía. ¿Sí? Lo mismo tiene que hacer P sub 1. P sub 1, fíjense, P sub 1, el salto que tuvo que dar en el tiempo. ¿Sí? Corrigió su reloj. Los relojes siempre se corrigen hacia el futuro, no hacia el pasado. No sé si se dan cuenta de esto, ¿no? Corregir un reloj hacia el pasado sería un problema grave. ¿Sí? Profe, no le ponen el mismo tiempo que ponerle P2 pone 61 y no 60 porque supone también que tarda en llegar, o sea, la latencia del mensaje o algo. Exacto. Supone que algo tiene que haber pasado. O sea, no puedo ponerle 60, porque si fuera 60... Sería inmediato. sería Claro. inmediato, y esto no fue inmediato. Algo pasó. ¿Cuánto pasó? No sé cuánto pasó. Bueno, le pongo 61, es así. ¿Entendés? Bien, Es así. bien. Lo que sí hay que entender acá es que, de alguna manera, cuando trabajamos con estos relojes, ¿se puede trabajar así? Sí. Si no hay una referencia absoluta de tiempo, no tengo NTME, por ejemplo, bueno, no me queda otra que manejar un esquema, algo así. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que genera inflación de relojes. ¿Sí? Porque el reloj más rápido, ¿qué hace? Me apura a todos los demás. Esto es como en un grupo que hay 3 y hay uno que trabaja más rápido. Bueno, el que va más rápido es como que tiende a apurar a los demás. Bueno, ¿sí? Eso es lo que pasa. Genera inflación de relojes. O sea, todos los relojes van a ir para adelante más rápido. ¿Sí? Es un problema porque, digamos, comparados con un reloj que tiene una referencia absoluta y que funciona bien, van más rápido. Pero no es tan grave
como que estén los 3 desincronizados, ¿sí? Eso sería más grave. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, seguimos. 24. ¿Dónde se deberían ubicar los relojes de Lamport? Bueno, esta transparencia lo que dice es en qué capa se ubicarían los relojes de Lamport, ¿sí? Sería una capa que estaría incluida en el middleware, ¿sí? Los relojes de Lamport deberían estar incluidos en el middleware. Y ahí lo que pone son puntos finales donde las aplicaciones envían mensajes y el middleware envía propiamente el mensaje. Entonces, ¿dónde deberíamos ubicar los relojes de Lamport? Esto es una cuestión de arquitectura, ¿no? ¿Dónde deberían estar ubicados? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Uy, ahí está mal escrito, capturan ahí. Sí. A ver, uno de los problemas que tienen los relojes de Lamport es que no capturan lo que se llama causalidad, ¿sí? La causalidad, el concepto de causalidad es bastante fácil de entender, ¿no? La causalidad es lo que nos dice que una situación o un evento es causa de otro, ¿sí? Este ocurrió porque pasó aquel, ¿sí? Esto no lo capturan los relojes de Lamport. Esto se puede capturar con otros relojes que se llaman relojes vectoriales, ¿sí? Los relojes vectoriales, ¿sí? Son, como su nombre lo indica, se implementan con una especie de vectores. Lo que pasa, lo que tienen es que se asignan a eventos y que tienen ciertas propiedades, ¿sí? Estas propiedades lo que nos garantizan es eso que está ahí. Dice que el reloj vectorial de A es menor que el reloj vectorial de B para algún evento B. Entonces, sabemos que ese evento B lo precede en causalidad. Que ese evento A, perdón, lo precede en causalidad al evento B, ¿sí? Esto es lo que capturan los relojes vectoriales, ¿sí? A ver, ¿cómo les decía que se implementan los relojes vectoriales? Bueno, se implementan con un vector y ese vector tiene la propiedad que va registrando los eventos ocurridos hasta el momento, ¿sí? En ese proceso. Ese vector se llama el reloj lógico de ese proceso, ¿sí? La forma de manejar la causalidad es cómo se comparan los relojes vectoriales entre procesos, ¿sí? Esto por ahí es un poquito como complicado de entender. Ahí yo lo explico en las transparencias, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente para que después cuando vean el ejemplo, que es el que está en la transparencia 28, ¿sí? Se den cuenta de dónde viene el ejemplo. En la transparencia 28 ustedes tienen, en la 28 y en la 29, tienen dos ejemplos de procesos, ¿sí? Que tienen relojes vectoriales, ¿sí? Fíjense que el reloj vectorial en realidad lo que va haciendo es capturando respecto de los otros procesos un estado, ¿sí? Si yo estoy en A, yo tengo el reloj vectorial para A y después tengo el estado de B y el estado de C, que lo mantengo como un número, ¿sí? Cuando yo informo mensajes a otro proceso, le doy el estado de mi reloj vectorial. El reloj vectorial es como una forma de capturar en qué estado estoy, ¿sí? Cuando yo le paso el reloj vectorial a otro proceso, le estoy diciendo, este es mi estado. Es un estado puesto en forma de números, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, el proceso C está informando a B, por ejemplo, ¿cuál es su estado? Su estado es que está en 1. Fíjense que B recibió, estoy en la transparencia 28, B, que está en el estado 1, recibió el estado de C, que es 1. Después B cambió de estado, pasó a 2, ¿ven? Y después informó su estado y el estado de C a A. A, hasta ese momento, no había tenido eventos, entonces A estaba en el estado 1. Recibe el estado de B, que es 2, ¿lo ven?
y el estado de C que es 1. ¿Sí? Luego informa a B su estado. ¿Sí? Pero fíjense lo que fue pasando en B. En B fueron ocurriendo eventos. B, mientras tanto, mientras A hacía eso, pasaba su reloj a 3 y sigue teniendo el estado de C en 1. Y después, inclusive, cuando recibe de A el estado, pasa al estado 4 también. ¿Sí? Pero fíjense que en paralelo, cada uno de los procesos también van trabajando sobre sus estados. Lo que pasa es que a veces hay modificaciones en el estado de un proceso que no tienen impacto sobre los demás. Entonces no tiene sentido informarlos. ¿Sí? Se supone en este caso que las notificaciones que hacen los procesos son de aquellos eventos que tienen impacto sobre los demás procesos. ¿Sí? A este efecto es que está pensado este ejercicio. ¿Sí? ¿Se ve? Lo que es importante entender a este nivel, porque por ahí les va a costar un poquito hasta que entiendan cómo funcionan, pero es entender que cada proceso registra su propio estado y lo va informando de vez en cuando. Pero además también tiene que registrar el estado de los otros procesos. ¿Sí? El punto es, ¿pueden los procesos trabajar en forma paralela? Sí, por supuesto, siempre y cuando el cambio de estado no implique un efecto para otro proceso y por lo tanto para el sistema en general. ¿Sí? Esto es una expresión muy genérica de lo que ustedes seguramente entienden de lo que tiene que pasar en un sistema distribuido. ¿Sí? Si yo tengo un proceso, un componente que puede manejarse independiente, todo eso que pueda manejarse independiente no va a haber problema. Ahora, al momento que mi proceso tenga que hacer una modificación que tiene un impacto en otro componente, lo tiene que informar. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Sí? Tiene que informar que hubo un cambio en su estado interno. ¿Sí? La cuestión acá es que en el caso de los relojes vectoriales no tenemos una referencia de tiempo absoluta, entonces nos tenemos que manejar con las referencias que nos dan nuestros procesos componentes del sistema. ¿Sí? Entonces, algunos cambios de estado interno de algunos procesos tienen efectos sobre los demás, generan efectos sobre los demás. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Más o menos. Más o menos. Esto hay que verlo un poco más funcionando para que... Sí, suena complicado, sí, no es tan complicado como parece. Lo que pasa es que es una expresión genérica de algo que ustedes seguramente ya entienden. Eso es lo que pasa. Según Sí. lo que entendí, cuando se van reportando, por ejemplo, ahí en el último del medio, Sí, que B tiene C en 1 sí, y se le pasa su estado a C, sí. ahí C se da cuenta que tiene un valor desactualizado y le reporta después, supongo. Ahí se da... Sí, hay que ver... el tema es la causalidad. O sea, hay que ver si eso que necesitaba saber de C era importante o no. Si C registra que eso era importante o no. Si de hecho es importante porque C pasa su estado a 2. Pasa a 3 y después reporta A. Porque sabe que le tiene que... O sea, lo que nos está diciendo ahí es que cuando C pasa su estado a 3 y reporta su estado a A, es para decirle a, ojo A, yo cambié mi estado. Entérate que yo cambié mi estado. ¿Sí? Sí. El estado de A, de hecho, para C no es importante hasta casi el final, por ejemplo. ¿Sí? Donde registra que A tiene 2. Recién ahí registra que A tiene 2. ¿Sí? Fíjense también que algunos están en rojo y otros están en negro. ¿Sí? Pero hay otro ejemplo también. El 29, la transparencia 29 también es otro ejemplo similar. ¿Sí? Es un poco más simple, quizás. ¿Sí? Vamos a seguir porque si no el tiempo nos es tirano. Pero no se preocupe. Sí, ¿alguien va a hablar?
¿Sí? Pareció que alguien hablaba. Bueno, a ver. El manejo de estos mensajes está relacionado con dos conceptos, ¿sí? Que son el concepto de transmisión causalmente ordenada y transmisión totalmente ordenada, ¿sí? A ver, la transmisión totalmente ordenada significa que el orden de los mensajes es siempre el correcto y en el momento correcto. La causalmente ordenada solamente, digamos, es correcta o en orden correcto para aquellos mensajes que involucran cambios que tienen causalidad, ¿sí? Esto quiere decir lo que más o menos resume la frase de abajo. Dice, si dos mensajes no están relacionados de ninguna manera y no nos interesa el orden en el que se entregan las aplicaciones, pueden entregarse en orden diferentes y en ubicaciones diferentes, no hay problema, ¿sí? El punto acá es entender la importancia de que aquellos mensajes que involucran causalidad tienen que entregarse en orden, ¿sí? ¿Me siguen? Si se quedan con ese concepto, para mí ya estamos bien. ¿Puede ir de vuelta el concepto? Sí. A ver, acá tenemos dos conceptos, ¿sí? Uno, que es el concepto que uno generalmente maneja, ¿sí? Que es el concepto de transmisión totalmente ordenada, ¿sí? En una transmisión totalmente ordenada, ¿sí? ¿Qué significa? Que todos los mensajes que se transmiten siempre están en orden y siempre van a ir en orden al que tienen que ir, ¿sí? Todos los mensajes, ¿sí? Esto puede ocurrir en casos donde la sincronización es total, ¿sí? Pero si no tenemos sincronización total, o sea, si no tenemos ningún reloj, no podemos depender de ningún reloj, ¿sí? Lo que nos conviene, o mejor dicho, nos necesitamos mínimamente, en muchos casos, es pensarlo como lo que se llama transmisión causalmente ordenada. Es decir, ¿sí? En la transmisión causalmente ordenada, aquellos mensajes donde no haya causalidad, no nos importa el orden en el que se entreguen. ¿Se dan cuenta? Esto, miren, pueden pensarlo de otra manera. Si ustedes pensémoslo de esta manera, cuando ustedes programan con hilos concurrentes, ¿sí? Si lo que hacen esos hilos no está relacionado, ¿importa qué hilo termine primero, qué hilo termine después? No. Solamente tengo problemas con los hilos cuando hay causalidad. O sea, cuando lo que hace un hilo depende de lo que hace otro. Si no tengo un hilo que necesita una variable, una estructura de datos, algo que modifique el otro, ¿sí? ¿Qué problema hay en que ejecuten cuando quieran, como quieran? ¿Se ve? Los problemas ocurren cuando empiezo a compartir datos. O cuando un dato uno necesita para arrancar, cuando un hilo para arrancar necesita esperar a otro que termine. Si no, no hay problema. Esto es lo que me está diciendo, pero respecto de la transmisión de datos en un sistema distribuido más grande, ¿no? Más que un hilo dentro de una máquina. ¿Sí? ¿Ahora se entiende un poco mejor el concepto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Repito el caso de los hilos, porque es por ahí el caso que tienen más cercano, ¿sí? Si yo tengo dos hilos, o tres, y esos hilos no comparten estructuras y demás, como se envíen los mensajes, no me interesa, ¿sí? Ahora, si un hilo necesita de otro que termine algo, una estructura que haga una modificación y no puede empezar si no hizo esa modificación, ahí sí necesito que se haga primero una cosa y después la otra, ¿sí? Ahí hay causalidad, ¿sí? Para que arranque uno necesito que termine el otro, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno lo piensa en contexto de hilos, uno está pensando en una máquina que tiene sincronización porque está dentro de un sistema operativo,
¿sí? Acá piensen que eso pasa en un lugar donde no tenemos sincronización, ¿sí? Donde no manejaríamos ni NTP siquiera, ¿sí? Es como para asegurarnos trabajar de forma ordenada en un contexto donde ni siquiera tenemos sincronía por NTP, ¿sí? Por eso está asociado a los problemas de exclusión mutua que ustedes conocen. O sea, yo no quería empezar a hablar con hilos porque sabía que iba a saltar este tema, pero bueno, llegamos finalmente a este tema, ¿sí? Cuando ustedes programan con hilos o con procesos, estos problemas también aparecen. Lo que pasa que, repito, son problemas que aparecen en el contexto donde yo tengo una máquina y tengo sincronía, porque tengo un clock. El sistema operativo mío está sincronizado por ese clock, tengo un reloj de tiempo real, tengo un montón de cosas. Entonces, estos problemas de exclusión mutua ustedes los conocen porque ya los vieron en el sistema operativo. Son los mismos problemas, ¿sí? Cuando tengo... A ver, ¿qué era exclusión mutua? A ver. Bueno, acá lo tienen casi ya. Bloquear un recurso mientras lo usas y después lo liberas para que lo usen los demás. Claro, pero ¿por qué tengo que bloquear un recurso? No puedo dejar que lo usen como quieran, quien quiera. Porque si no empiezan a modificar dos al mismo tiempo, por ejemplo, queda cualquier cosa. Claro, en realidad el queda cualquier cosa que estás diciendo, y está bien, es así, significa que yo no puedo, digamos, yo tengo que garantizar que esté con cierta consistencia ese recurso, ¿sí? O sea, me interesa dar cierto orden, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que yo tengo que garantizar en un sistema distribuido, ¿sí? El problema que tengo, repito, es que las soluciones que uno aplica como sistema operativo dependen de un montón de recursos que en los sistemas distribuidos no están. ¿Sí? Una forma de garantizar esto que justamente ustedes me decían, que es el acceso a un recurso, el acceso exclusivo a un recurso, puede hacerse usando una solución basada en token. Esto es una solución prácticamente centralizada. ¿Sí? ¿Cómo sería la solución basada en token? Bueno, el que tiene el token puede usar el recurso. ¿Sí? ¿Esto le suena? El concepto de token. A ver. Les tiene que sonar porque Carlitos cuando explica algunos temas en distintas materias, ¿no? Pero por lo menos en organización de datos usa el concepto de token. ¿Sí? Y si no lo recuerdan, cuando yo se los diga van a decir, ah, era esto que dijo Carlitos. A ver. No, está bien, eso también es un token, pero no en el concepto que lo dice que Carlitos lo menciona. Carlitos, cuando siempre explica el concepto de token, pero respecto de para poseer algo para acceder a un recurso, ¿sí? Habla del token que usaban los indios para hablar. ¿Cómo hacían los indios para hablar? ¿Quién hablaba en una reunión? ¿Qué tenía la pipa? Ah, ¿vieron que se acordaron ahora? Claro, cuando se reunían los indios alrededor de la fogata y los indios sabios, ¿no? Porque no todos podían hablar. Y tenían que hablar, y para no pelearse, el que tenía el token era el que hablaba. ¿Sí? Entonces, uno tomaba el token, hablaba, y cuando ya no hablaba más, o porque ya lo miraban con cara de odio porque quería hablar otro, uno ¿qué hacía? Le dejaba el token y el otro hablaba. Entonces, el que tiene el token habla. ¿Sí? Esas son las soluciones basadas en token. ¿Sí? ¿No se acordaban de esto? Por ejemplo, de redes. Las redes, nosotros no las vemos en redes, pero hay una red que se llama Token Ring, que casualmente funciona de esta manera, ¿sí? Que hoy en día es una antigüedad, no se usa más Token Ring. Bueno, entonces las soluciones basadas en token son así. Cuando yo quiero usar un recurso, ¿qué hago? Pido el token. ¿Sí? Me dan el token, puedo usar el recurso. Libero
el token y otro puede usar el recurso. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay varios que quieren usar el recurso? Bueno, hay una cola. ¿Sí? El que llega primero a la cola es el primero que puede usar el recurso. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿qué pasa con esta solución? ¿Y por qué puse centralizada? Porque el problema acá reside en que para poder dar acceso al recurso necesito de un coordinador. ¿Sí? ¿Está claro esto? O sea, ¿a quién le pido el recurso? A un coordinador. ¿Esto qué significa? Tener un único coordinador, ¿no? ¿Esto es bueno en los sistemas distribuidos? Esperen que voy a buscar agua. Espérenme un segundito. ¿Es bueno depender de un único coordinador? No porque sería un punto de falla. Es un punto de falla, sí. O sea, a veces no queda otra que depender de un único coordinador. Pero tener un único recurso de lo que sea, ¿sí? Un único proceso coordinador y demás, es un único punto de falla y además un cuello de botella, porque todos van a pedirle a ese coordinador. ¿Sí? Entonces, esto es bastante centralizado. ¿Sí? No está bueno. Si se puede evitar, mejor. Obviamente que depende la escala de la solución que querramos hacer, porque nunca se puede distribuir totalmente y replicar todo y no. Bueno, pero es importante entender eso. ¿Sí? El coordinador es el que asigna permisos, al que uno le pide los permisos, pero es un proceso que si se llega a morir, se terminó todo, se terminaron los permisos. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿En la Sí. cola se respeta el orden? Tipo, si estaba el 2 esperando y después viene, por decir, el 3, cuando le toque le va a tocar primero al 2. Es una cola, ¿sí? Claro, me preguntaba por los monitores y eso me acuerdo en programación, ya sé que no es lo mismo, pero a veces una Sí. cosa era asegurar que no entren varios y otra cosa es el orden en que se ejecuten después. No. Acá es una cola. ¿Sí? Bien. Es una cola. Ojo, como todos estos algoritmos son algunos ejemplos. Y la práctica, si vas a la práctica, lo puedes implementar como quieras. Esta es una solución que es como una especie de solución genérica, ¿sí? Pero Bien. si por alguna causa vos te parece que vos tenés que diseñar y te parece que es mejor no implementar una cola y que en vez de poner una cola ponernos una pila, qué sé yo, no sé, usar otra estructura, adelante, ¿no? Este es un ejemplo, nada más. Pero es una cola, ¿sí? Bien. ¿Se puede hacer con un algoritmo más distribuido? Digamos, sí, se puede hacer. Ahí hay un ejemplo, ¿sí? Este es un algoritmo, digamos, que lo que intenta evitar es justamente esa restricción, ¿sí? Por eso lo escribí de forma, digamos, una narrativa y después con un dibujito, ¿sí? Este algoritmo distribuido, pasamos a la transparencia siguiente para que vean el dibujito y les sea más fácil entenderlo, ¿sí? No es tan difícil tampoco, pero es más fácil viéndolo con el dibujito, ¿sí? Entonces, este algoritmo que es distribuido y que no necesita coordinador, ¿sí? Trabaja de otra manera. Yo acá tengo 3 procesos, miren. Esto es un ejemplo de algoritmo de cómo se puede resolver sin un coordinador, ¿sí? Tengo 3 procesos, ¿sí? Ahí está, el proceso 0, 1 y 2. ¿Los ven? Son las bolitas esas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que dos procesos quieren acceder a un recurso al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolver quién accede? Bueno, podemos usar los timestamps. Cada proceso tiene un timestamp, una marca de tiempo, ¿sí? El que tenga la marca de tiempo menor, gana, ¿sí? Ahora, para poder
hacer que este algoritmo funcione, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acá lo que ocurrió es que tanto 0 como 2 querían acceder al recurso. Y cada uno tenía su timestamp. 0 tenía un timestamp que es 8. Y 2 tenía un timestamp que es 8. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? 2 tiene 12, perdón, tiene 12. Sí. Estaba leyendo el 8, perdón, está bien. Entonces, ¿cómo trabajan? Bueno, tienen que de alguna manera, cuando quieren usar el recurso, difundir su timestamp. ¿Y quién gana? Gana el de timestamp más bajo. ¿Sí? Pero le tienen que avisar a todos. ¿Sí? Es como una especie de votación donde gana el de timestamp más bajo. En este ganó 0, porque tenía el timestamp 8. ¿Sí? Entonces, la forma de saber que ganó también es estos mensajes de OK. Estos mensajes de OK lo que están diciendo es, bueno, tenés razón, vos ganaste. ¿Sí? Se intercambian los OK para decir, usa el recurso. Cuando 0 termina de usar el recurso, ¿qué le hace? Le avisa a 2, le manda un OK para que 2 pueda seguir y usar el recurso. ¿Sí? Esta sería una forma simple, bastante simple, de resolverlo de forma distribuida sin tener un coordinador. ¿Sí? Se ve que se puede hacer igual sin tener un coordinador. Esta forma funciona, ¿se ve? Sí. ¿Por qué el 1 no tiene un timestamp? 1, porque el 1 Claro. no quiere el recurso. Ok. No está peleando por el recurso. Si quisiera, podría pelear por el recurso y tendría que difundir su timestamp. ¿Sí? O sea, tendría un timestamp, pero no lo difunde. ¿Sí? Porque no lo difunde porque no quiere el recurso. No le interesa en ese momento usar el recurso. ¿Sí? ¿Por qué se lo difunden a ellos mismos también? Estaba esperando que preguntaran eso. ¿Y quieren que les dé la respuesta? No me acuerdo por qué. La verdad, no me acuerdo. Tengo que buscarlo. Hay una razón, pero no me la acuerdo. ¿Por qué a ellos mismos se mandan el timestamp? ¿Sí? No me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Lo que es importante, sí, entender acá es que esta forma de resolverla, que digamos no necesita de un coordinador, sí tiene un problema. No es un problema, sino tiene una performance que es más baja, porque fíjense la cantidad de mensajes que hay que intercambiar, ¿se ve? O sea, 8, el 0 tiene que mandar su 8 a los otros procesos, el 2 tiene que mandar su 12 a los otros procesos, después tiene que intercambiar mensajes de OK, ¿sí? Esto, obviamente, como son mensajes que se intercambian por una red, tiene latencia, genera latencia, ¿se ve? O sea, las soluciones distribuidas, en general, involucran mayor latencia. Una solución centralizada es más eficiente, es más rápida, generalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay que ponerse de acuerdo. O sea, el consenso de ponerse de acuerdo, ya entramos, y con esto, digamos, los introduzco, porque esto no es exactamente consenso, pero bueno, ¿sí? El consenso lleva tiempo, ¿sí? Y es complejo. Empieza a complejizar los algoritmos. ¿Sí? Y aparte, fíjense una cosa. Cuando en la unidad 1 hablamos de lo que son los algoritmos distribuidos y la diferencia, una de las cosas que dijimos es que no todos tienen el estado global de todo el sistema para funcionar. ¿Sí? Simplemente tienen la información que necesitan, la información local que necesitan. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el algoritmo este? Profe, no importa que el timestamp. ¿Cómo? Sí. No, pregúntale vos. Que me surgió la duda que sí o sí tienen que sincronizar el reloj. No te escuché la pregunta, discúlpame. Hola. Sí, ahí te escucho. Que sí o sí tienen que sincronizar reloj porque son timestamps de componentes que pueden estar distribuidos. No. Mirá, lo loco es que no tienen por qué tener. El timestamp en realidad es una excusa de que intercambien un valor para desempatar. O sea, realmente no importa quién. El intercambiar un timestamp es intercambiar un valor, ¿sí? Para que gane uno. ¿Se ve?
No es que sea, claro, no se intenta que sea justo. Simplemente es para que gane uno. Nada más. ¿Podría ser un valor al azar? Sí, podría ser un valor al azar también. ¿Sí? Ok. O sea, no hacen que la contención sea justa. Simplemente que gane uno. El que tiene el más bajo gana. ¿Sí? ¿Podría parecer un poco justo? Sí, puede ser, pero como los relojes no están sincronizados, tampoco ni siquiera garantiza nada. ¿Sí? No es una cuestión de justicia, es una cuestión de asignarle el recurso a uno y después al otro, nada más. ¿Sí? Porque en el otro algoritmo llegó primero el 1 y se lo dieron primero y el otro llegó después. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, no es por una cuestión de justicia el timestamp. Es por una cuestión de desempate, nada más. De desempate no, de que alguien tiene que ganar. ¿Sí? Sería como tirar una moneda, casi, digamos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco más lo que llamamos los algoritmos de elección. ¿Sí? Los algoritmos de elección sirven para justamente definir, en algunos casos, quién puede actuar como coordinador o iniciador o representante o que tenga algún papel especial, monitor o lo que sea. ¿Sí? La mayoría de las veces no importa, digamos, cuál es el proceso que tenga esta responsabilidad, pero lo importante es que haya alguien que la haga. ¿Sí? O sea, en muchos de los algoritmos hace falta que haya un proceso especial coordinador. Bueno, la pregunta es ¿cómo lo elegimos? Esto se llaman algoritmos de elección. ¿Sí? ¿No? ¿Tengo algún problema con las transparencias? Bueno, después tengo que ver. Me parece que generé el PDF de un archivo incorrecto. Después, de última, se los paso de nuevo porque tiene un montón de errores. Después los tengo que chequear. Ahí te veo también otras dos transparencias repetidas. ¿Sí? Uno de los algoritmos de elección es el que se llama el algoritmo del bullying o del abusón. Es la traducción en los libros que no me gusta para nada. ¿Sí? Los Simpsons me gusta más la traducción que hacen de bullying, que es ahora no me sale, pero me gusta que siempre a Nelson le dicen, que es bravucón. Me gusta más la traducción del bravucón. ¿Sí? Así que este algoritmo, el algoritmo de bullying, tiene que ver porque funciona de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí está descrito en tipo narrativa, después lo vemos con los globitos, ¿sí? Pero si quieren leemos narrativa, es bastante fácil de entender. Funciona de la siguiente manera. Hay un proceso que envía un mensaje de elección a todos, ¿sí? A todos los que tienen números superiores, ¿sí? Si algún proceso responde, o mejor dicho, si ninguno responde, es que él tiene el número superior y entonces gana, ¿sí? Pero si responde uno con número superior, entonces toma el mando, ¿sí? Y ahí ya terminó. Ahí vamos, lo van a ver enseguida en los dibujitos, ¿sí? Ahí tengo procesos numerados. Otra vez lo mismo. ¿Cómo numeramos los procesos? Nada, puede ser un timestamp, si quieren. El tema es que tengan un número, ¿sí? Pero ¿por qué esto es así? Mira, volvemos para atrás, ¿sí? Fíjense que acá dice, muchos algoritmos requieren que un proceso actúe como coordinador o iniciador. Pero fíjense, no importa qué proceso tenga la responsabilidad, lo importante es que alguno la tenga, ¿sí? No es que tenemos que elegir a alguien porque tenga características especiales. No, tenemos que elegir a uno. ¿Sí? Por eso es que no importa de dónde venga ese número. ¿Sí? Esto responde un poquito a la pregunta del timestamp anterior. Entonces, fíjense, estamos en la 38. Ahí el proceso 4, ¿sí? Envía este mensaje de elección ¿a quiénes? A los que tienen números superiores. O sea, se lo envía a 5, a 6 y a 7. Fíjense que acá aparece algo que nosotros hasta ahora no habíamos nombrado. Y es, ¿qué pasa cuando los procesos se mueren? O sea, acá ¿qué le pasó a 7? 7 por alguna causa falleció. Se quedó sin red, se colgó, no sé. 4 sigue pensando que 7 está. Pero la verdad es que ese mensaje de elección a 7 no le llegó nunca. A efectos prácticos 7 está fallecido. ¿Sí? Entonces, repito, 4 le envía a 5, a 6 y a 7. A 7 nunca le llega por distintas razones. O porque 7 no está, repito, o porque está fallecido. ¿Sí? Entonces,
¿Quiénes son los que responden? Cinco y 6. ¿Por qué responden 5 y 6? Porque tienen número mayor que 4. ¿Se ve? Sí, sí. Ese es el punto. Tienen número. Entonces 4, cuando recibe ese mensaje OK, ¿sí? Básicamente, ¿qué dice? No, yo no puedo ser coordinador. Si 5 y 6 tienen números más altos que yo. Listo. Ahora, 4 fue el que arrancó el algoritmo de elección, ¿sí? Pero 4 ya salió. El algoritmo sigue de elección, ¿sí? O sea, alguien tiene que salir elegido. Lo arrancó 4, ¿sí? Pero podría haberlo arrancado cualquiera, porque va a salir elegido 1, ¿sí? ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, ¿cómo continúa el algoritmo ahí? ¿Qué pasa? 5 le envía un mensaje a 6 y a 7, y 6 le envía a 7, ¿no? Un mensaje de elección de coordinador. ¿Cómo sigue esto? Sigue abajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice 6 a 5? Te gané, tengo un número más alto, ¿sí? ¿Qué pasó con 7? A pesar de que 5 y 6 le mandaron mensajes a 7, como 7 no manda el mensaje no vuelve a mandar mensaje de elección, ¿sí? 6 toma toma el control como coordinador, ¿sí? Es lo que pasa en el último. ¿Ven que no recibió nada de 7, 6? Entonces ya directamente lo excluye a 7. ¿Y qué es lo último que hace 6? Claro, dice yo soy el coordinador a partir de ahora, ¿sí? Ahí sí tiene que hacer un broadcast, tiene que avisar a todos. Salvo a 7, que ya evidentemente está fallecido a esa altura, ¿sí? ¿Se entendió el algoritmo de Bully? Es bastante simple, pero bueno, hay que entender por qué son algunas cosas nomás, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿El resto? Profe, pero a partir de que el 6 es coordinador, ¿le dice a cada uno cuándo va a usar el recurso? No, ¿o qué es que sucede? no sabemos para qué, o sea, no sabemos para qué lo eligieron como coordinador a 6. Lo que estamos viendo es cómo se elige un coordinador, ¿sí? Bien. O sea, este algoritmo es solo para elegir el coordinador. Después lo que vaya a hacer el coordinador, no sé. Claro. Va más allá del algoritmo de elección, ¿sí? Tengo No. una duda, profe. Sí. ¿Cómo sabe, por ejemplo, el 4 que los mayores a él son 5, 6, 7 y dónde están? Eso es previo. Sí, está bien la pregunta, pero eso es previo al algoritmo. Y si todos saben el número de los demás, ¿por qué no en una máquina directamente elige al mayor y se lo manda? Porque tendría que existir un coordinador ya previamente, y no existe. Estamos eligiendo un coordinador, ¿se entiende? O sea, tendría que antes, previamente, alguien ser coordinador, pero no existe un coordinador previamente al algoritmo. ¿Sí? La única digamos, requisito previo es ese, que de alguna manera los procesos estén numerados, ¿sí? Igualmente, aunque no estén numerados los procesos, lo podés simplificar al algoritmo bastante fácilmente, ¿sí? Vamos a suponer que vos tomás un timestamp, todos toman un timestamp, ¿sí? Y arrancás tirando un broadcast a todos. Ahí te va a dejar afuera a todos los que tengan el timestamp menor, y ya esos quedaron afuera, ¿sí? Y después se siguen manejando con ese mismo timestamp y listo, ya está. No necesitas que estén numerados de antes, ¿sí? Claro. ¿Me seguís con lo que te digo? Sí. O sea, el primer paso sería todos toman o sea, ni siquiera todos toman un timestamp. Uno envía un broadcast a todos diciéndole tomen un timestamp y guárdenlo. Listo. Y ahí nos ponemos de acuerdo si son menores o mayores del que envió el mensaje, y a partir de ahí ya arrancás con el bully, con el algoritmo bully. ¿Sí? No.
Es una forma de ponerse de acuerdo antes con un número. O sea, lo que es importante entender también es que en realidad el número no importa. No es que uno quiera ganar y ser el ganador. Es que hay que elegir a uno. ¿Sí? Es que hay que elegir a uno y no en una condición donde no hay nadie que actúe de coordinador ya antes. Esto es importante también. ¿Sí? Eso es la parte, lo confuso, digamos. ¿Sí? Bueno, seguimos. 39. Sí, porque nos... Ah, no. No. ¿Terminamos? Ah, muy bien. Excelente. Bueno, excelente. Pensé que... No sé por qué me hacía que estas transparencias son más abarcativas. Espérenme un segundo, a ver si metí la pata o no. Ya les digo. Esperen. Me parece que sí, que les pasé una versión de transparencia que no era... Por eso tenía tantos errores. Esperen, ¿eh? No, está bien. Está perfecto. Bueno, fuimos más rápido de lo que yo pensaba, la verdad. Un lujo. Un lujo. Hemos terminado un par de minutos antes de lo que yo pensaba, unos 15 minutos antes. Bueno. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. De mi parte tampoco, profe. Yo tampoco. Perfecto. Bueno, la próxima clase vamos a ver nombres, que nos quedó un poco colgado, que es un tema que compartimos con redes, ¿sí? Gran parte del tema se comparte con redes. Y seguramente nombres nos va a sobrar clase, así que vamos a empezar las próximas transparencias también, si nos sobra clase, cosa que es casi un hecho. Pero sí me interesa, y me meto en la práctica porque es importante, que para el lunes se pongan a trabajar. ¿Sí? Es importante. Porque no es un tema menor que tengan que definir las interfaces que después van a usar. Y repito lo que dijimos el otro día. Obviamente es una versión de las interfaces que después va a cambiar. Pero es importante que justamente coordinen y se pongan de acuerdo en cuáles son los mensajes que van a intercambiar y cómo. El formato, la semántica, la sintaxis, ¿sí? Es importante que definan eso de antes, ¿sí? Eso es un poco lo que pedimos y también que definan cómo van a trabajar, ¿sí? Tienen todavía tiempo. El tiempo alcanza, ¿sí? No sobra, pero alcanza, les va a alcanzar. Pero les va a alcanzar si empiezan a trabajar desde ahora, ¿sí? Bueno, dicho eso, pueden ir en paz, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta?